Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del código genético y generalidades de la traducción. En este esquema vemos el código genético. ¿Qué es el código genético? Pues viene a ser un diccionario bilingüe que permite traducir la información genética que se encuentra en una secuencia de nucleótidos en una serie de aminoácidos. Entonces, cada palabra de este código, de este diccionario bilingüe, va a estar formado por 3 palabras o bases o nucleótidos que van a corresponder cada una de ellas a los diferentes 20 aminoácidos de las proteínas en condiciones normales. Entonces, como está formado cada palabra por 3 letras, vamos a tener en este esquema del lado izquierdo la primera letra que corresponde a cada una de las 4 bases nitrogenadas del RNA. La segunda letra la vemos en la parte de arriba y entonces va a especificar cada una de estas porciones. Finalmente, en el lado derecho tenemos la tercera letra. De tal manera que cada palabra pues está formada por 3 letras en el orden que ya expliqué. ¿Cuáles son las características del código genético? Bueno, para empezar, ¿cómo es que se supo que se tenían o se necesitaban 3 letras para especificar cada aminoácido? Bueno, si fuese una sola base nitrogenada que correspondiera a un aminoácido, solamente se podrían obtener 4 combinaciones de una base, de tal manera que solamente alcanzaría para 4 aminoácidos, no para 20. Entonces, una base, una letra, no funciona. Si fueran 2, entonces el número de combinaciones posibles sería 4 al cuadrado, serían 16 combinaciones de 2 bases para cada aminoácido. Eso alcanzaría para 16 aminoácidos, pero no para 20. De tal manera que tampoco es funcional. Se requieren entonces por lo menos 3 bases nitrogenadas, de tal manera que cada palabra está formada por 3 letras. Entonces, se pueden obtener 64 combinaciones de 3 bases para cada uno de los aminoácidos. Obviamente, pues ya cubre los 20 aminoácidos, ya hay un excedente. Pero entonces tienen que ser 3 bases. Estas 3 bases van a recibir el nombre de tripletes o codones. Cada codón o cada triplete entonces va a especificar a un aminoácido en particular. Y como está sobrado el número de combinaciones, va a haber varias palabras o codones o tripletes que pueden especificar para el mismo aminoácido. Entonces se obtienen 64 palabras o codones y todos se leen en la dirección 5'3'. La dirección 5'3' es la misma en la que se realizó la síntesis del RNA mensajero. Entonces aquí se va a leer el RNA mensajero en la misma dirección en la que fue sintetizado, es decir, 5'3'. De esas 64 palabras, que son las posibilidades que se pueden obtener con esos 3 nucleótidos o bases, 61 palabras o codones van a especificar aminoácidos. Obviamente, pues va a haber varios codones que especifiquen un mismo aminoácido. Y habrá aminoácidos que solamente se hacen especificados por un solo codón. Eso va a depender del aminoácido en cuestión. Bien, a ver, además de esos 61 pues, en palabras o codones, vamos a tener 3 codones que son signos de puntuación, que corresponden al punto final, es decir, la terminación de la traducción. Estos codones son el UAA,
el UGA y el UAG. Bien, en otras características del código genético es que es degenerado. La mayor parte de los aminoácidos, como ya he mencionado, son especificados por más de un codón. Por esa razón es que se considera que el código es degenerado. Sin embargo, no es ambiguo, porque cada codón o palabra de este diccionario bilingüe tiene un solo significado. Puede ser un codón de inicio que va a especificar un aminoácido en particular, que generalmente corresponde a la metionina, y en el caso particular de las células procariontes a la formilmetionina, o puede ser un codón de terminación que no especifica ningún aminoácido como tal, pero está determinando el fin del mensaje, es decir, el fin de la traducción. Va a existir entonces un codón de inicio que generalmente es el AUG en la enorme mayoría de los casos. En menor proporción, GUG y aún en menor cantidad, el UUG. El codón de inicio es el AUG y en menor proporción, más o menos en la mitad, el GUG y en una cuarta parte el UUG. De tal manera que en la mayor parte de los casos el codón de inicio es AUG. Existen, como ya había mencionado, 3 codones de terminación o de alto de la traducción. El UAA también se conoce con el nombre de ocre, UGA se conoce como ópalo y el UAG que se conoce como ámbar. ¿Cuál es el más utilizado? El ocre. Le sigue el ópalo y finalmente el ámbar. ¿Por qué se llama ocre, ópalo, ámbar? Pues para no andar diciendo UAA, UGA. Pareceríamos como una especie de neandertales o algo así. Bien, aquí ya podemos entonces ubicar algunos de estos codones que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos aquí el codón de inicio, generalmente, el AUG, que especifica la metionina. Metionina, en el caso de las células eucariontes, y en el caso de las células procariontes, la formilmetionina. Tenemos aquí también los 3 codones de terminación, el UA, el UAG, el UGA. Por eso están de color rojo, porque son de alto de la traducción. Y el AUG está de color verde, porque es el inicio de la traducción. Tenemos también el GUG y el UG, también como codones de inicio. El GUG especifica la valina y el UG la leucina. Sin embargo, como vamos a ver, el primer aminoácido que siempre se agrega a cualquier proteína es la metionina o la formilmetionina, según sea el caso. De tal manera que aunque, por ejemplo, el UG especifica una leucina, eso es ya dentro del mensaje. Si fuese el codón de inicio, especificaría a la metionina o a la formilmetionina, según el caso. Igual el GUG, dentro del mensajero, especificaría la valina, pero si fuese el codón de inicio, especificaría nuevamente a la metionina. Podemos ver también que para varios aminoácidos, por ejemplo, el caso de la prolina o la serina, existen 4 combinaciones diferentes de palabras o codones, tripletes, que especifican este mismo aminoácido. Algunos otros solamente 2 combinaciones, como la histidina. De tal manera que las combinaciones, por ejemplo, en el caso de la serina, pues los 2 elementos más importantes son los 2 nucleótidos iniciales,
Y el tercero, pues es relativo. Puede ser cualquiera de las bases. ¿Estamos de acuerdo? Esta relatividad de la tercera base se conoce con el nombre de bamboleo o balance. De tal manera que en realidad lo que se está reconociendo son las dos primeras bases y la tercera pues prácticamente da lo mismo cual sea. Bien, entonces, este balance o balanceo se refiere a la relatividad de la tercera base cuando estamos hablando del codón o triplete. Hay que recordar que el codón o triplete va a ubicarse en el RNA mensajero. De hecho, todo el código genético físicamente se localiza en el RNA mensajero. Entonces, si yo estoy haciendo la lectura del mensajero, pues lo estoy', en el extremo 5', 3'. Lo estoy hablando del primer nucleótido, el que está más cercano al 5', y el más alejado, la tercera base, que tiene el balanceo, el balance, estaría ubicado cercano al extremo 3'. Sin embargo, para la otra molécula, que es la que lee y hace la traducción propiamente dicha, pues tendría que tener un orden, digamos, inverso. ¿Cuál es la otra molécula? El RNA de transferencia. El RNA de transferencia es propiamente el traductor. Es el que lleva los aminoácidos dependiendo del codón. Entonces aquí vemos el codón, aquí vemos el extremo 5', 3', esto es el RNA mensajero, y el RNA de transferencia que lee el codón, pues tendrá que tener una secuencia antiparalela y complementaria al codón. Esta secuencia antiparalela y complementaria recibe el nombre de anticodón. El anticodón está en el RNA de transferencia. Es fácil de recordar porque anticodón se escribe con T y RNA de transferencia se escribe con T. De tal manera que para la tercera base del RNA mensajero corresponde en realidad a la primera base del anticodón. Por convencionalismo, todas las secuencias que se especifican, sea del RNA mensajero, de transferencia, del DNA, en fin, siempre se hace en la dirección 5', 3'. De tal manera que la secuencia 5', 3' del anticodón, esta región del bamboleo balance corresponde en realidad a su primera base, que a su vez corresponde a la tercera base del codón, como estamos viendo aquí. Entonces, el bamboleo para el anticodón o el RNA de transferencia es su primera base. Para el mensajero es la tercera base. Bien. Aquí vemos otro esquema del mismo código genético en una disposición lineal. Aquí, por ejemplo, en esta parte podemos ver los tres codones de terminación. UAA, UAG, UGA. Bien. Entonces, en realidad, esta es la disposición, pero no es el orden en que encontraríamos las secuencias o los codones en el RNA mensajero. Aquí tendríamos el extremo 5', y de este otro lado el extremo 3'. Obviamente aquí están alineados en orden alfabético los aminoácidos, pero pues obviamente en una proteína o cadena polipeptídica el orden es específico y la combinación y el número de aminoácidos específico, en el entendido que puede estar formado por miles de aminoácidos. Tendríamos, por ejemplo, el AUG aquí en este extremo, porque corresponde al primer aminoácido, el AUG. Y correspondería a la metionina o la formilmetionina, según sea el caso. Y así sucesivamente, dependiendo de la proteína, el aminoácido y el orden en que van.
Vemos aquí en la parte de abajo los diferentes aminoácidos en forma abreviada. Y aquí tenemos el código de letras para cada uno de los aminoácidos. ¿Por qué existe un código de letras para los aminoácidos? Pues porque es más sencillo poner una letra que poner tres. Entonces, por ejemplo, la cistina pues es la C, la glutamina es la E, en fin. Metionina la M y así, dependiendo de cada aminoácido. Entonces, esta es más o menos la disposición que podríamos encontrar en el mensajero. Y el RNA mensajero, en cuanto a su porción de traducción, terminaría con cualquiera de estos tres nucleótidos de alto de la traducción. En el mensajero, en el RNA mensajero, vamos a encontrar lo que se conoce como marco abierto de lectura, que de acuerdo a las siglas en inglés corresponden a ORF. ¿Qué es el marco abierto de lectura? Bueno, es cuando se posiciona el nucleótido, perdón, el codón de inicio, que generalmente es la UG, y entonces aquí se va a agregar la metionina o formilmetionina. Después seguimos los siguientes codones o tripletes, una gran distancia aquí, hasta llegar al codón de terminación, a uno de los tres codones de terminación. Una vez entonces que es establecido el inicio de la traducción, todos los codones que especifican los demás aminoácidos hasta llegar a una de las tres palabras, codones de terminación de la traducción, eso es el marco abierto de lectura. Cuando se establece desde el inicio hasta el fin, pues tenemos el marco abierto de lectura. Es muy importante que durante la traducción se conserve una fidelidad del mensaje. Es muy importante, excesivamente importante, conservar la fidelidad cuando se sintetiza el DNA, porque una duplicación errónea del DNA pues estabiliza o establece una mutación que puede tener consecuencias muy graves para la célula y para el organismo. También es muy importante la fidelidad durante la transcripción, la síntesis del RNA, porque igualmente se puede establecer o se produce una mutación. En el caso de la traducción, también es importante la fidelidad, porque se puede producir una proteína distinta, diferente a la que realmente se busca o que fisiológicamente va a actuar. No es tan importante como en el RNA y es todavía menos importante que en el DNA. Pero la fidelidad, pues es importante. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues producir una proteína no funcional. ¿Qué pasa con esto? Pues finalmente la proteína va a tener un periodo de vida, un promedio de vida, finalmente va a degradarse. No tiene una trascendencia tan grande como, por ejemplo, el RNA, porque entonces siempre se produciría una proteína anómala, o mucho más en el DNA, porque la mutación se establece, se fija, y queda para las siguientes generaciones de células. Entonces, aunque la fidelidad es importante, digamos, en los tres niveles, el más importante de todos es el DNA. Seguiría el RNA y por último, pues la producción, la síntesis de la proteína. Existe una anécdota para entender esto de la fidelidad del lenguaje en el mensajero, que el César quiso dar una amnistía a uno de los oficiales y entonces él dicta su orden y dice liberarlo, no ejecutarlo. Sin embargo, la persona que tomó el mensaje se equivocó, en este caso cambió el sitio donde se encuentra la coma, y entonces escribió liberarlo, no ejecutarlo. Y así fue transmitido el mensaje, y bueno, pues ya podemos saber cuál fue el destino del oficial. Así pasa con el marco abierto de lectura UORF.
Digamos que esta secuencia sería la normal. Extremo 5', 3', separado por codones o tripletes, que cada uno especifica un aminoácido. En este caso hipotético, el primer aminoácido que se agrega sería la leucina, aunque ya sabemos que el primer aminoácido es la formilmetionina o metionina, y el codón de inicio es el AUG generalmente. Pero bueno, en este caso hipotético sería la leucina, seguiría la serina, y así para cada uno de los tripletes o codones. Si existe un cambio en el marco de lectura, en el sitio de inicio de la traducción, que vemos aquí en el número 2, la primera citosina no es tomada en cuenta y entonces ahora se toma este uracilo, la segunda letra, ahora pasa a ser la primera del codón. Entonces hay un corrimiento de lectura porque entonces ahora el primer codón es UCA, como vemos aquí. Y ya no está especificando a la leucina, sino a la serina. Y por ende, va a suceder lo mismo en los demás codones. Porque entre las palabras del código genético, en realidad, no hay espacios, no hay comas, no hay ninguna, digamos, un mecanismo que separe las palabras. De tal manera que si se corre el orden, pues se va a correr a todo lo largo del mensajero. Y entonces la proteína en cuestión que se está produciendo es distinta. Lo mismo sucedería en la parte de abajo con el número 3, en donde ahora la tercera letra inicial en el número 1, ahora pasa a ser la primera letra del primer codón. Del mismo modo, se va a producir una secuencia de aminoácidos y una proteína en cuestión totalmente diferente a la original. Entonces, el marco abierto de lectura es muy importante para especificar la proteína que se requiere sintetizar. Bien, el código genético no es en realidad universal, sino estándar. ¿Qué significa esto? En un principio, cuando se descubrió el código genético, se decía que era válido pues prácticamente para cualquier organismo e incluso para virus que no son seres vivos. Era válido para una bacteria, para una levadura, para un mamífero, para un vegetal, etc. Sin embargo, a lo largo de los años se han podido descubrir, particularmente en el código genético de las mitocondrias de diversos organismos. Como vemos aquí en mamíferos, o sea, en mitocondrias de mamíferos, de drosofila, de neurospora, de levaduras, de plantas, que hay excepciones al código genético. Por ejemplo, en el código genético estándar codificado en el núcleo de las células, el UGA es un codón de terminación. Lo mismo sucede en las plantas, en las mitocondrias de las plantas. Pero si analizamos las mitocondrias de los mamíferos, o de la drosofila, o neurospora, o de la levadura, especifica el aminoácido triptófano. Y así como esto, tenemos varias combinaciones donde existen excepciones. De tal manera que, dependiendo del organismo, la combinación, los tripletes o las palabras presentes en el material genético y particularmente en el mensajero de las mitocondrias especifican diferentes aminoácidos o sitios de terminación, en fin, son variantes del código genético casi universal, pero que en realidad es estándar. Aquí tenemos también algunas otras modificaciones en cuanto al código genético. Sería el caso similar, muy similar al de la imagen anterior. Entonces, estos son excepciones de la regla general. Bien, vamos a hablar del RNA de transferencia.
El RNA de transferencia es una molécula traductora, es como un mediador entre el mensaje que está presente en el RNA mensajero y los aminoácidos que deben ser transportados y llegar al ribosoma para poderse sintetizar la proteína. Algo que va a ser muy importante también entender es que los ribosomas van a ser fundamentales para la síntesis proteica, porque en los ribosomas es prácticamente el único espacio físico donde puede ocurrir el enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico existe o se produce pues, en más del 99% de los casos exclusivamente en el ribosoma. Por lo tal, los ribosomas van a estar presentes tanto en células procariontes como eucariontes. Y por ende también va a haber RNA de transferencia, que es el traductor. Entonces, ¿por qué es un traductor? Porque va a traducir el lenguaje de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos. Así que tenemos el traductor, el RNA de transferencia en su disposición molecular. Esta es una disposición secundaria de la molécula. Va a tener 4 tallos y lazos, que también se les conoce como brazos. Va a haber una región que va a recibir el nombre de brazo del anticodón. Y en el lado opuesto se denomina brazo aceptor, que es el que va a llevar el aminoácido propiamente dicho, que puede ser, si se trata, por ejemplo, del RNA de transferencia iniciador, pues va a llevar la formilmetionina o metionina. Formilmetionina en procariontes, metionina en eucariontes. Este aminoácido va a estar unido covalentemente, va a estar esterificado. Aquí vemos entonces el traductor con sus brazos y sus porciones para poder hacer la traducción del lenguaje. Y aquí tenemos las diferentes estructuras del RNA de transferencia. De manera similar al caso de las proteínas, que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y en algunos casos estructura cuaternaria, cuando la proteína está formada por varias subunidades o cadenas polipeptídicas. Bueno, pues algo similar va a ocurrir en el caso del RNA de transferencia. Vamos a tener una estructura primaria que va a corresponder a las secuencias de nucleótidos desde el extremo 5' hasta el 3'. Esta secuencia entonces de nucleótidos pues, constituye esta estructura primaria. Vemos algunos nucleótidos, digamos, raros, no frecuentes, van a ser exclusivos en la RNA de transferencia y que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí vemos la estructura secundaria que tiene la forma de un trébol. Vemos aquí los brazos, sus tallos, sus lazos. Y vemos entonces, por ejemplo, este brazo o el tallo D, por la presencia de ciertos nucleótidos modificados. Este otro brazo, brazo T, el brazo aceptor, en donde se va a unir covalentemente el aminoácido en cuestión. Para cada aminoácido va a corresponder a una transferencia. Y va a estar unido covalentemente al extremo 3' de la molécula. Si vemos, aquí está el extremo 5', se va a plegar, se van a establecer diferentes puentes de hidrógeno. Y hacia el otro extremo de la molécula tenemos el extremo 3', que es el sitio donde se une covalentemente. Generalmente el sitio no se une, es una adenina. Es decir, la adenina está en el extremo 3' del RNA de transferencia y es a esta adenina a la que se une el aminoácido en cuestión. Aquí tenemos la estructura terciaria del RNA de transferencia. Esta estructura terciaria tiene una forma similar a una L, pero esta L está doblada, está como si la dobláramos hacia abajo, como estamos viendo acá. De tal manera que esta parte es esta de aquí y esta, la parte que va hacia arriba, ahora está hacia abajo. Es como una L invertida.
De tal manera que el aminoácido queda unido al extremo 3', que estaría acá. Y aquí estaría el brazo del anticodón, que aquí vemos de color azul. Entonces, al voltear la L queda hacia abajo, el anticodón. El anticodón estaría acá, lo doblamos y está acá. Aquí quedaría el aminoácido, al doblar la L, pues está acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquí tenemos una serie de nucleótidos modificados, propios del RNA de transferencia. Aquí tenemos las bases nitrogenadas normales, la uridina, la citidina, la adenosina, en fin. Y aquí tenemos las series de modificaciones. Entonces, una uridina normal, pues ahora va a tener otros hidrógenos y ahora se va a llamar dihidrouridina. Y así, todas estas modificaciones generan nucleótidos que no se encuentran en el mensajero ni en el RNA ribosomal, sino que son propios del RNA de transferencia. Por ejemplo, está la metiladenosina, tiene un metilo, ¿sí?, en la base de adenosina. Y así, estas modificaciones covalentes entonces son propios del RNA de transferencia. Bien, vamos a hablar ahora de los ribosomas. Los ribosomas, digamos que van a ser la fábrica de las proteínas, porque es el sitio, el único sitio físico donde puede ocurrir enlace peptídico. Los ribosomas se pueden encontrar en varios estados, pueden estar libres, y cuando están libres en el citoplasma, generalmente las dos subunidades ribosomales están separadas y solamente se van a asociar durante el proceso de síntesis o traducción. Tenemos que los ribosomas pueden estar unidos al retículo endoplásmico, rugoso obviamente, porque el retículo endoplásmico que carece de ribosomas, pues es el retículo endoplásmico liso. Al liso también se le llama agranular y al retículo endoplásmico rugoso también se le llama granular. O la tercera opción es que los ribosomas estén unidos por una molécula o a través de una molécula de RNA mensajero. Y en ese caso se llaman polisomas. Como vamos a ver más adelante, cuando están unidos al retículo endoplásmico rugoso, pues la síntesis de las proteínas van a ser de exportación o de uso extracelular. Y cuando se sintetizan los polisomas, van a ser de uso intracelular. Obviamente esto es en el caso de las células eucariontes, porque hay que recordar que en las células procariontes no existen organelos, como es el caso del retículo endoplásmico, ni rugoso ni liso. No hay retículo endoplásmico. En realidad el único organelo que presentan es la membrana plasmática. Entonces, esta particularidad de que en el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan proteínas de uso extracelular o de exportación, pues es exclusivo de las células eucariontes. Y los polisomas pues van a sintetizar proteínas de uso intracelular, igualmente en los eucariontes. ¿Qué hay entonces en los procariontes? Pues solamente polisomas, porque es un conjunto de ribosomas unidos por una molécula de RNA mensajero. Y entonces, para el caso de los procariontes, pues van a sintetizar tanto las proteínas de uso intracelular como de uso extracelular. Aquí tenemos una micrografía electrónica, una ultramicrografía electrónica de transmisión, donde podemos observar los ribosomas señalados por flechas y están asociados a la membrana del retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Es retículo endoplásmico rugoso. Entonces, las proteínas que se van a sintetizar aquí van a ser de uso extracelular o de exportación en las células eucariontes. Aquí tenemos un esquema de un polisoma. Vemos un conjunto de ribosomas unidos por una molécula de RNA mensajero. Podemos ver incluso aquí el codón de inicio, el AUG, que va a especificar a la metionina. En el entendido de que este polisoma pues, es de una célula eucarionte. ¿Por qué sé que es una célula eucarionte? Pues porque ya está sintetizado el extremo 5' y el 3'. Generalmente en una célula procarionte, conforme va emergiendo de la RNA polimerasa
empiezan a asociarse los ribosomas. Entonces no veo aquí la RNA polimerasa. Conforme fuera emergiendo, se van asociando los diferentes ribosomas. Y van leyendo desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. Y conforme va avanzando esta lectura, pues va creciendo la cadena polipeptídica que va a constituir la proteína. Vemos también el capuchón en el extremo 5' y vemos la cola de polias en el extremo 3'. Este es un mensajero eucarionte. Y ven ustedes cómo se observa en el microscopio electrónico de barrido. Vemos aquí el polisoma. Todos los ribosomas alineados por la molécula de RNA mensajero. Aquí tenemos entonces el inicio de la traducción y aquí tendríamos el fin de la traducción. Ok, aquí tenemos un codón de terminación que sería el UAG, que sería el ámbar. Y el codón de inicio general, que es el AUG, que especifica la metionina. Bien, aquí en este otro esquema vemos la estructura general de los ribosomas. Del lado izquierdo tenemos los ribosomas de células procariontes y del lado derecho ribosomas de las células eucariontes. Está formada por dos subunidades, la subunidad mayor y menor. En conjunto el ribosoma se clasifica en las células procariontes como 70S. La S se refiere a las unidades de Sverber, que son unidades de sedimentación. Estas unidades de sedimentación no miden de manera directa el peso molecular, aunque están influidos por el peso molecular, pero también está influido este valor de sedimentación por la estructura de la molécula que están sedimentando. Si la estructura se modifica, pues también se pueden modificar o se modifican los valores o las unidades de Sverber o el coeficiente Sverber. La subunidad mayor de los procariontes se conoce como 50S y la subunidad menor 30S. Todo el conjunto o las dos subunidades unidas son 70S. Y algo similar ocurre en las células eucariontes. Tenemos la 80S, 60S para la subunidad mayor y 40S para la menor. Algo que es característico es que en las células procariontes siempre son 10 unidades de Sverber menos. 70S para todo el ribosoma, que corresponde a 80S en eucariontes. 50S, 10 menos que 60S para eucariontes, y 30S, 10 menos que 40S en eucariontes. Si analizamos ya la estructura de cada una de las dos subunidades, tanto la mayor como la menor, vamos a ver que la subunidad mayor de los procariontes está formado por 5S y la 23S, dos moléculas diferentes de RNA ribosomal, que al asociarse a un total de 34 proteínas, forman o constituyen la subunidad mayor. La 30S, la subunidad menor, solamente está formado por una molécula de RNA ribosomal, que es la 16S. Y se va a unir a un total de 21 proteínas para constituir la estructura. ¿Qué diferencia podemos encontrar? Bueno, por un lado, si comparamos los ribosomas de procariontes y de eucariontes, podemos ver que los ribosomas de las células eucariontes son más grandes. No solamente por las unidades Sverber, que implican, pues, digamos, parte del peso molecular. Las moléculas de RNA ribosomal pesan más, son más grandes, el de las células procariontes, sino que si analizamos particularmente la estructura de la subunidad mayor, 60S, vamos a ver que está formado por 3 moléculas de RNA ribosomal. No 2 como en procariontes, sino 3. ¿Cuál es la subunidad, o más bien dicho, la molécula de RNA ribosomal que está de más? Pues es la 5.8S, porque tenemos una contraparte de 5S
aquí está la otra parte, 5S en procariontes, la 28S que correspondería a la 23S, pero no hay más. En la célula eucarionte está la 5.8S. Entonces, la subunidad mayor está formado por 3 moléculas de RNA ribosomal, mientras que en las células procariontes solamente 2. Para la subunidad menor, en las células eucariontes, tenemos la fracción 18S, que corresponde a la 16S de procariontes. Obviamente, el número de proteínas para cada una de las dos subunidades, pues va a ser mayor en las células eucariontes. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, para la subunidad mayor 34 y para las células eucariontes 49 proteínas. Para la subunidad menor 21 proteínas y para el caso de las células eucariontes la subunidad menor con 33 proteínas. Bien, aquí tenemos las dos subunidades ribosomales. Aquí tendríamos del lado izquierdo la subunidad menor, del lado derecho la subunidad mayor. Y vemos cómo, tridimensionalmente hablando, puede estudiarse la estructura, las partes, las superficies incluso, de estas subunidades. Como si fuesen una especie de huesos, ¿no? Que en anatomía se veían o se analizaban las eminencias, las depresiones, etcétera. Pues algo similar para el caso de los ribosomas. Tenemos un cuerpo, cuello, cabeza, plataforma, protuberancia central, tallo, muesca, en fin. Claro que estas, digamos, especificaciones estructurales no son muy relevantes, pero es parte de la estructura tridimensional que tienen los ribosomas. Bien, aquí tenemos en esta imagen las dos subunidades ya ensambladas, unidas. En la parte de arriba vemos la subunidad mayor, en la parte de abajo la subunidad menor. Y vemos algunos sitios o cavidades específicas que van a ser ocupadas por la molécula de RNA de transferencia. Estas regiones o estas cavidades van a ser las siguientes. Vamos a tener el sitio A, el sitio P y el sitio E. Además, vamos a tener una especie como de túnel por donde va a transitar el RNA mensajero. Otras regiones para factores o proteínas asociadas que van a participar en el proceso de traducción, como veremos en una plática posterior. El sitio A se llama sitio así, sitio A, porque es el sitio del aminoácido. Es el sitio donde va a llegar inicialmente el RNA de transferencia portando el aminoácido. Todas las moléculas de RNA de transferencia van a llegar inicialmente al sitio A, excepto el RNA de transferencia inicial, el primero. El primero no va a llegar al sitio A, sino que va a llegar al sitio P. Se llama sitio P o sitio del peptidilo, porque es donde se va a ir formando la cadena polipeptídica. Entonces, por eso se llama así. Y el sitio E se llama así porque viene la palabra inglesa exit, es el sitio de salida. Entonces, en condiciones normales, excepto el RNA de transferencia inicial que llega al sitio P, todos los demás RNAs de transferencia en el proceso de traducción va a llegar al sitio A, después va a pasar al sitio P y finalmente va a pasar al sitio E para salir nuevamente hacia el citoplasma. Curiosamente, en los ribosomas de las células eucariontes no se ha ubicado el sitio E, de tal manera que el sitio P pues, prácticamente sale, ¿sí? O dicho de otra manera, como que el sitio P actúa como sitio P y E a la vez. Algo también que es interesante de decir es que tanto el sitio A como el sitio P está formado, estas cavidades a las que me estoy refiriendo, tanto por la subunidad mayor como la subunidad menor. El sitio E en realidad es una cavidad propia de la subunidad mayor, obviamente en los ribosomas procariontes. Entonces estas dos, tanto el sitio A como el sitio P, va a estar formado, constituido, tanto por la subunidad mayor como por la subunidad menor. Mientras que el sitio E, solamente por la subunidad mayor.
Aquí vemos diversas estructuras tridimensionales, modelos de los ribosomas. Aquí vemos la subunidad mayor, aquí vemos la subunidad menor, y aquí vemos el ribosoma en su conjunto, tanto en la letra A como en la C, con diferentes posiciones. Aquí está rotado 90 grados más o menos. Y esto sería el equivalente. Aquí tenemos entonces la subunidad mayor en la parte de arriba y la subunidad menor en la parte de abajo. Y vemos los sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. Los dos primeros, el sitio A y el sitio P, en realidad están formados por las dos subunidades, mayor y menor. El sitio E solamente por la subunidad mayor. Y vemos aquí en este esquema también el túnel que va a ser ocupado por el RNA mensajero. Bien, aquí tenemos entonces el ribosoma completo. Vemos aquí el sitio A y el sitio P que están formados por las dos subunidades. El sitio E solamente por la subunidad mayor de los procariontes. Y vemos la dirección de las moléculas de RNA de transferencia. Normalmente llegan al sitio A, pasan al sitio P, después al E y de ahí salen hacia el citoplasma. Pero a repetir, excepto el RNA de transferencia iniciador, que va a llegar de manera directa al sitio P y no al sitio A. Todos los demás van a llegar inicialmente al sitio A. Y vemos también la dirección en la que se va moviendo la molécula de RNA mensajero. En realidad, vamos a decirlo así, el ribosoma va a ir migrando a lo largo del mensajero, avanzando en la dirección 5' a 3', que es la misma dirección de la lectura, y va a ser la dirección pues de la síntesis de la proteína. La proteína en realidad se está sintetizando del extremo amino terminal al extremo carboxilo terminal y está haciendo la lectura del mensajero del extremo 5' al 3'. Este movimiento del ribosoma a lo largo del mensajero recibe el nombre de translocación. Entonces se va a translocar del extremo 5' a 3', sintetizando la proteína desde el extremo amino terminal al carboxilo terminal. Es más fácil pensar en este proceso de translocación como si el ribosoma estuviera jalando una cuerda, a que el ribosoma es un conjunto que es una estructura muy grande, ¿sí? Es un complejo macromolecular, va avanzando a lo largo de la cadena simple del RNA mensajero. Bien, bueno, con esto hemos concluido la plática del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Aquí tenemos la literatura que consultamos para esta presentación y aquí se encuentran los sitios web que consultamos. Pues muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.